Carlos Montoto, buenos días. ¿De qué te ríes? Hola, buenos días, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos. Aquí un martes más. A ver lo que cuenta el jefe. El jefe nada, que este mes no vais a cobrar porque está mal la cosa y ya está. Y luego dice que somos faltones con el jefe. Menos mal que los oyentes no escuchan, no han visto nunca un making of de cómo se hace este programa y cómo se graba. Si no, se llevarían grandes sorpresas. Bien, no vamos a contar las entrañas del programa, no valen la pena en realidad, ¿eh? Bueno, Va- bueno. Vamos al grano. Pues ¿Por dígame qué, usted. por qué lo que pase en Turquía importa? Pues cualquiera de nuestros oyentes y oyentas podrían pensar, y ahora vienen estos señores a hablarnos de Turquía aquí hoy, y a mí qué me importa, Turquía está muy lejos, pero resulta que Turquía es un país bisagra del que depende en buena parte pues los equilibrios internacionales, sobre todo en una de las partes más calientes del planeta Tierra, que es Medio Oriente, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo, eso sí, sabe que Turquía es un país que forma parte de la OTAN, pero siempre ha sido un poco un verso suelto que se ha acrecentado particularmente a partir del momento en el que, cuando ser el candidato eterno a entrar en la Unión Europea y siempre por parte de Alemania se le ha vetado para poder entrar bajo el argumento de que no se cumplían los estándares de derechos fundamentales de Europa, pues es un país que ha acrecentado su papel de verso suelto, sobre todo a partir de la guerra en Siria, ¿no? En la guerra de Siria ha habido tres actores internacionales principales. El primero de ellos Rusia, apoyando el régimen de Bashar al-Assad. El segundo, Estados Unidos y la anglosfera, incluida la Unión Europea, apoyando una supuesta rebeldía civil que en realidad estaba conformada sobre todo no solo por los descontentos del régimen de Seglar, por cierto, de Bashar al-Assad, sino también, sobre todo, por milicias muy cercanas al yihadismo. Y el último de los actores internacionales con importante y decisoria presencia en la guerra de Siria ha sido Turquía, que tenía sus propios intereses distintos de los de Rusia y de los de Estados Unidos en el territorio, precisamente por sus conflictos históricos con el Kurdistán. El Kurdistán es ese país perteneciente, gran país o gran imperio perteneciente a la ficción histórica, pero en realidad es un país sin patria, porque no tiene un territorio como tal reconocido y se asienta en distintas zonas de distintos países reconocidos internacionalmente, como son la propia Siria, como es Turquía, la propia Turquía, y como es Irak, ¿no? Que sería el tercer país con presencia kurda importante. En cualquier caso, más allá de lo sucedido en Siria, bueno, hemos de contar de entrada que este fin de semana ha habido elecciones presidenciales y también elecciones legislativas en Turquía, en donde, en principio, su presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, ha perdido la mayoría absoluta de la que gozaba hasta la fecha y se va a ver condenado a celebrar una segunda vuelta. Y por eso vamos a hablar, porque Turquía, aparte de la guerra de Siria, es un país clave, pues, no solamente ya en el entramado político internacional, sino incluso en el entramado económico. Por un lado, Erdogan, al frente de Turquía, se ha negado y está vetando por el momento la entrada de Suecia a la OTAN, que es una de las ambiciones que tiene la OTAN para configurar un aislamiento definitivo en todo territorio europeo de Rusia, y hasta ahora mismo pues no lo logra, pese a que hay una solicitud del gobierno sueco para entrar, que se produjo al mismo tiempo en la OTAN, para entrar, que digo que se produjo al mismo tiempo que la de Finlandia, y Finlandia entró por la vía rápida. Suecia ha quedado bloqueado precisamente por su política de asilo a los refugiados kurdos. Erdogan había solicitado, ya en 2013 había dicho públicamente, pero es que en 2022 ya hizo una solicitud oficial, entrar nada menos que la OCS, la tantas veces nombrada aquí Organización de Cooperación de Shanghái, decidiendo definitivamente
mantener una postura ambivalente o jugar a dos bandas, que se dice en Cristiano Paladín, pues al estilo de lo que está haciendo India, en donde por un lado pertenece a la OTAN, pero por otro lado puede pasar, si entra a formar parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, patrocinada principalmente por China y Rusia, en la famosa Ruta de la Seda, por la cual Turquía se convierte no solamente en uno de los que tiene la llave de paso que puede abrir o cortar según le interese de los oleoductos y gaseoductos programados desde Oriente a Occidente en esa zona, con lo cual tiene una relevancia económico-estratégica fundamental, sino también en cuanto a favorecer la ruta comercial de penetración de China en Occidente y que ahora pues le resulta cada vez más difícil como consecuencia de que, si bien no hay sanciones formales contra China, sí está habiendo muchas advertencias de que, de recrudecerse las tensiones con Estados Unidos, China puede ser el siguiente en llevar aparejadas sanciones más allá del control tecnológico que Estados Unidos le viene haciendo. Y no debemos de olvidar la importancia estratégica que tiene para Rusia en su posibilidad o no de llegar al Mediterráneo a través de los estrechos del Bósforo y Dardanelos, es decir, cruzando Mar Negro, el Mar de Marmara, llegar al Egeo y de ahí al Mediterráneo. Si no, Rusia no tiene acceso al mar Mediterráneo. Por eso Rusia también ha hecho declaraciones de que gane quien gane, es decir, las ha hecho Putin en realidad, que gane quien gane en Turquía el día 28, ellos van a seguir manteniendo unas excelentes relaciones con los turcos, porque les va su paso al mar Mediterráneo. Por la cuenta que les tiene, ¿verdad, Sí, Manolo? sí. Recordemos que Turquía fue el promotor principal de las primeras conversaciones de paz. Al cabo de pocos días de declararse la ofensiva militar rusa contra Ucrania, y que de hecho consiguió unos acuerdos aceptados por la Comisión ucraniana, que luego cuando volvió, la Comisión Negociadora de Ucrania, que luego cuando volvió a Kiev, fueron desautorizadas y el jefe de la misión negociadora ucraniana depuesto y acusado de alta traición. Es decir, que como vemos, Turquía está en el ojo del huracán Sí. en la política internacional y en la política económica y en la política energética actual. Por eso es tan importante lo que pase en Turquía en estas elecciones que, como digo, celebradas a la presidencia y también en fase de legislativas, han supuesto la pérdida de la mayoría absoluta de Erdogan. Erdogan ha sido acusado por muchos, sobre todo a partir de las revueltas de la plaza de Taksim, como un autócrata que se ha encerrado en sí mismo, que ha endurecido la represión ferozmente, pero no deja de ser un autócrata, que por eso entiendo que se siente tan cómodo dentro de la soberanía nacional reforzada que pretende la OCS a la que ha pedido su ingreso. Es un personaje verdaderamente peculiar, que es quien está manteniendo los verdaderos equilibrios entre la OTAN y Rusia, principalmente desde hace ya muchos años. Recordemos, por ejemplo, el acuerdo de Erdogan y Turquía con la Unión Europea para la contención de los refugiados sirios, cuando resulta que el país que más sirios acoge en el mundo en condición de refugiados de la propia guerra siria es Turquía. Por tanto, la dificultad de seguir enlazando equilibrios pues tiene en vilo con lo que suceda a prácticamente todo el mundo, ¿no?, en estas elecciones. Pero bueno, vamos a repasar brevemente un poco los datos de estas elecciones, en el sentido de que las encuestas además se han equivocado, porque las encuestas apuntaban por la victoria del líder del bloque opositor, el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu, o Kılıçdaroğlu, no sé si soy capaz de decirlo bien, y sin embargo, pues por lo que parece se ha quedado el partido de Erdogan con un 49,51% de los votos en las presidenciales,
y con un 44,8 el supuesto socialdemócrata, que esto de adjudicar etiquetas de este tipo es muy curioso. Ahora hablaremos de quién es Kemal Kılıçdaroğlu. Luego hay un tercer candidato, que es el ultraderechista Sinan Ogan, que logra un 5,2% de las papeletas, pero que se queda fuera de la segunda vuelta porque nadie ha sacado más del 50%. Bueno, estos serían un poco los titulares, digamos, de los resultados, ¿no? El partido de Kılıçdaroğlu, que es el Partido Republicano del Pueblo, ha acusado a la llamada agencia oficial, es un poco como ¿cómo lo diría? La oficina electoral, el comité electoral del Estado turco, que es una república, de no dar datos fiables, de alterar el orden del recuento para mostrar siempre a Erdogan en cabeza, y que ha intentado y ha acusado al islamista partido de Erdogan, AKP, de intentar bloquear el recuento de las papeletas. Más allá de estas cuestiones relacionadas con si ha habido algún tipo de intromisión por parte del partido del gobierno de Erdogan en el recuento de las elecciones, de hecho, el presidente oficialmente, el presidente de la Junta Suprema Electoral, ha negado que haya habido interrupciones o retrasos relevantes que alteren el resultado de las votaciones. Es curioso porque, aunque los resultados, bueno, están ahí, que todavía no son definitivamente confirmados de manera oficial, porque ha sido el avance del recuento muy diferente en grandes ciudades como Estambul, Ankara o Esmirna, donde la oposición tenía teóricamente más apoyo y es un poco más lento con el conjunto del país. Pero hay que tener también en cuenta cuál ha sido el resultado de las legislativas, que se votaban al mismo tiempo. Y en el resultado de las legislativas, el AKP del señor Erdogan tiene un 49,46% de los sufragios, que tenía, ¿no? Le va a dar un 35,58 de los votos, es decir, ha perdido un 7%, pero la coalición opositora, Nación, que es donde se integraba el CHP, el Partido Republicano de Kılıçdaroğlu, pues este partido, esta coalición, perdón, la coalición opositora Millet, se queda solo con un 35,02, obtiene un 25,33 y 169 diputados en concreto dentro de esta coalición para el partido de Kılıçdaroğlu, ¿no? Luego está el partido de la Izquierda Verde, que es un partido procurdo, o bajo cuyas siglas compite el partido procurdo HDP, que obtendría un 10,54. Y por último, los nacionalistas de Sinan Ogan, es decir, la extrema derecha, ultraderechista, con 50 diputados. Esto es interesante en la medida en que la Alianza Nación gana, la alianza opositora, gana en las regiones de la costa del Mar Egeo, por supuesto en Estambul, en la capital Ankara también, mientras que el partido de la izquierda se impone en las orientales de mayoría kurda, pero en el interior rural de la Anatolia, es decir, de la parte asiática de la península, por tanto turca, ganan Erdogan y el AKP. ¿Qué podemos esperar, en primer lugar, de la segunda vuelta, que se va a celebrar la semana que viene, si no estoy equivocado? El Día 28, 28, sí, la semana que viene, ¿no? Bueno, la otra semana, 28, 15 días. Correcto, 28 de mayo, Manolo. Tienes razón. Pues, ¿qué podemos esperar de ahí? Pues bueno, pues lo que se habla es que los votos de la ultraderecha pueden ser claves para la segunda vuelta. No está necesariamente claro porque aquí no se está votando tanto en términos de ideología política tradicional, donde se le asigna el carácter de islamista sin más, como si se quisiera decir algo en términos ideológicos al partido de Erdogan. Se le asigna la etiqueta de socialdemócrata al partido de Kılıçdaroğlu y se le aplica la etiqueta de ultraderechista al partido de Ogan. Pues quiere decir, por tanto, que va a haber un trasvase en función de esa supuesta filiación ideológica de unos y otros de los votos de Sinan Ogan necesariamente al partido de Erdogan. Pues ni mucho menos. Eso no está absolutamente nada claro
Y aunque es verdad que la última legislatura el ultraderechista MHP había dado apoyo externo al gobierno de Erdogan en el Parlamento y que esto podría ser un indicador, tal vez, de que pudiera repetirse la alianza desde fuera de apoyo al gobierno de Erdogan, lo que está realmente en juego aquí es otra cosa. Y tiene mucho más que ver con cuál ha sido el calendario electoral de Kemal Kılıçdaroğlu y por qué se le ha aupado por las encuestas, sobre todo desde las agencias de prensa occidentales, como el candidato favorito a ganar las elecciones, incluso en la primera vuelta, por tanto, con un 50%, algo que no se ha confirmado. En primer lugar, tenemos que explicar que Kemal Kılıçdaroğlu es un convencido kemalista. ¿Y qué es un kemalista? Os vais a preguntar. Pues lo mismo me pregunté yo, tuve que averiguarlo, porque tampoco estoy tan puesto en Turquía ni en asuntos turcos. Pero básicamente refiere a el concepto de estrategia política de nación del famoso y legendario héroe turco y padre de la patria, Kemal Atatürk. No voy a dar aquí una lección de historia, porque no toca, pero sí que conviene ver algunas cosas porque esto nos lleva hasta la actualidad. Y es que cuando Kemal Atatürk llega al poder, cuando funda, de hecho, la República de Turquía, como tal república moderna, en 1923, lo primero que hace es impulsar reformas radicales en el ámbito político, social, jurídico, educativo, cultural y económico. Y estas incluían una modernización completa, dejando atrás el concepto del Imperio Otomano, que le había precedido hasta esa fecha, le suponen abrazar el republicanismo, el populismo, el laicismo, el revolucionarismo, el nacionalismo y el estatismo. De hecho, el logo del... Es muy importante el punto que has destacado de el laicismo en Turquía, sobre todo. Claro, fíjate, Manolo, cómo será que llega esto hasta la actualidad, que el logo del CHP de Kılıçdaroğlu son, el partido que preside, tiene justo 6 flechas que simbolizan precisamente estas 6 últimas ideas que acabo de mencionar. Es decir, que no es casualidad lo que estoy contando, ni es simplemente un repaso a la historia, sino que llega como objetivo hasta la actualidad. Esto es muy relevante porque contrasta con la diferencia en la forma de entender el Estado turco que tiene, efectivamente, tú muy bien has remarcado en la nota de laicismo, que ha caracterizado siempre a la República Turca desde Kemal Atatürk hasta la llegada precisamente de Erdogan, que utiliza la apelación al islamismo no tanto como una cuestión de represión de otras creencias religiosas, sino de supremacía respecto a otras creencias religiosas. Porque, de hecho, la represión del aparato del Estado con Erdogan al frente no se ha producido en esos términos y en esa dinámica, sino más bien como un elemento unificador de todo el país, desde el punto de vista cultural y social. Y cierta seña de identidad también, ¿no? Es decir... Claro, claro. Quiero decir, no estamos hablando de los mismos regímenes teocráticos que podemos ver en otros lugares, como Irán o como las monarquías del Golfo o cosas de este tipo, sino que es más bien la religión una excusa, un pretexto para unir al país. Algo que, por supuesto, salta por los aires en 2016-2017, cuando la representación a raíz de la Plaza Tahrir, de las manifestaciones que allí se producen, pues agitan el árbol y se produce una auténtica caza de brujas que da lugar a detenciones de todo tipo, inclusive la del propio Kemal Kılıçdaroğlu, que ahora está a punto de o podría acabar desbancando a Erdogan. Pero lo importante de Kılıçdaroğlu y por el cual goza del interés y del favor occidental en esta partida de ajedrez mundial interminable en la que vivimos, es que lo que él ha prometido, su programa de gobierno se había elegido, era volver al sistema de gobierno parlamentario, ratificar la solicitud para que Suecia ingrese en la OTAN, a la que, como he contado antes, Erdogan se ha venido imponiendo, implementar las decisiones pendientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que significaría, en definitiva, desmantelar en buena parte
o como mínimo reestructurar en buena parte el aparato represivo del Estado de Erdogan, aprobar una ley de contratación pública que cumpla con los estándares de la Unión Europea para facilitar el camino a la adhesión, rebajar la confrontación con el régimen sirio de Bashar al-Assad e implantar un plan para resolver la cuestión de los refugiados sirios. Claro, aquí él no se ha atrevido a decir públicamente todavía si va a mantener o no la solicitud de adhesión a la Organización de Cooperación Chino-Rusa, OCS, Operación de Cooperación de Shanghái. No se ha atrevido a decirlo, pero ya vemos que la línea por la que va Kılıçdaroğlu es una línea pro-occidental, claramente, a diferencia de la línea, no diré que neutral, pero sí como mínimo ambigua y de verso libre que han mantenido hasta la fecha Erdogan, ¿no? Por este motivo, hay tanto interés desde Occidente en que Kılıçdaroğlu gane y que se produzca un cambio de tendencia y de alianzas mucho más volcado a la anglosfera y a Occidente que la que hasta ahora mantiene Erdogan, ¿no? Que cuando se mosquea y mete un puñetazo en la mesa hace temblar todo el tablero de Oriente Medio. Por ese motivo es que resulta tan absolutamente interesante saber qué va a acabar pasando allí, si la política de alianzas que hasta ahora Erdogan había impuesto con Turquía se va a mantener con Kılıçdaroğlu o no se va a mantener. Entre otras cosas, Kılıçdaroğlu no creo que pueda frontalmente desmarcarse de la petición de entrada en la OCS, porque, entre otras cosas, no creo que Turquía se pueda permitir un desaire directo contra la Rusia de Putin, pues porque en particular tienen conflictos directos, incluso de tipo armado, y más de un incidente bélico ha habido en las zonas fronterizas patrulladas en el norte de Siria, cercanas a la frontera con Turquía, entre aviones rusos y aviones turcos, no hace más de un año, año y medio, bueno, antes de que empezara un poquito antes de que empezara la guerra, ¿no? de Ucrania. Y esto hace que tenga que andarse con sumo cuidado si pretende un giro definitivo a la Unión Europea en un momento y a Occidente en un momento en el cual todavía parece quedar lejos la solución pactada al tema ucraniano, que está polarizando de tal manera el enfrentamiento entre dos de sus socios tradicionales. Por un lado, al que aspira, que es la Unión Europea; por otro lado, evidentemente, su socio y vecino peligroso, que es Rusia, ¿no? O sea que por eso había que hablar de Turquía, tenemos que hablar de Turquía, tenemos que hablar de Erdogan, pero sobre todo tenemos que hablar de Kılıçdaroğlu, que no digo que sea un agente de la CIA, como seguro que más de uno va a decir, es de origen kurdo. Los kurdos, de hecho, han hecho un giro de aproximación a los intereses estadounidenses en los últimos años muy sorprendente para ser o tener algunos de sus partidos más importantes como el PKK, una supuesta ideología comunista, pero bueno, ya sabemos que en estos territorios se hacen extrañas amistades y lo que hoy es tu amigo mañana es tu enemigo, y al revés, lo que es tu enemigo se convierte en tu amigo, ¿no? Así que, pues eso es lo que quería contar hoy de Turquía. Pues bien contado, ahí queda. Para la gente que quiera saber más, siempre puede recurrir, yo que sé, como tú has dicho, a informarse sobre Atatürk, por ejemplo, el fundador de lo que se conoce como la Nueva Turquía. Entenderá más cosas y, bueno, visitar los mapas, las enciclopedias y demás, porque aunque Turquía, yo siempre he tenido la sensación de que nos ha pillado muy lejos hasta quizás los últimos conflictos internacionales, que la han puesto muy en el candelero de la política internacional, ¿no? Como Desde el manco de Lepanto y las cruzadas ya no hemos querido saber nada más de ellos. Sí. Sí, lo teníamos apartados, eran un país, no voy a decir apestado ni mucho menos, ¿no? Pero sí que no era eso de que era europeo, de la frontera, bueno, está bien, Para ir a Estambul de vacaciones. Estambul está bien, eso que has dicho, lo iba a decir, está bien como una ciudad bonita para visitar, pero no vayas para más allá, no te vayas a Ankara y no te metas en la Anatolia, en la Turquía profunda, porque ya es otro cantar, ¿no? Bien, en fin.
interesa conocer Turquía y están pasando cosas importantes que nos pueden afectar a todas y a todos. La Mare de Déu. Sí, ja comencem, ja comencem. No es una exclamación. A ver, la Mare de Déu condenará a Ribó. Ay, Es una pregunta. pues va a haber que esperar hasta el día 28 de marzo, porque claro, ayer lunes, como si Ya no hubiera un sabía yo mañana. que me ibas a traer a la Mare de Déu hoy aquí, que yo intentaba evitarla, porque mira que son, bueno, No, no. podía, Te he podía. dicho que me la han puesto votando y ya sabes que yo, que soy muy faltón, pues hoy voy a aprovechar y en el mismo titular me meto directamente, entre comillas, ¿no? Con De forma cariñosa. Vamos a ser buenos, que si no luego os enfadáis, aunque no que nos importe mucho que os enfadéis, pero bueno, vamos a tratar de mantener el respeto por la audiencia, que es muy variada y muy plural y tiene buen sentido del humor. Pero que claro, me la han puesto votando y he dicho en el mismo titular me voy a meter a la vez con la Mare de Déu y con Ribó y con el señor Ribó, ¿no? Vale. Y allá voy, pero bueno, en realidad es una excusa como otra cualquiera, porque ayer vosotros en la radio, los que estabais en la radio, oyentes y tertulianos y comentaristas de todo tipo, como si no hubiera un mañana, ya todo el mundo se puso a hablar desesperadamente de la campaña electoral, lo cual es inevitable, ¿no? Y claro, es verdad que la campaña electoral ha comenzado. Yo ya estuve hablando de la campaña electoral, no me apetecía nada hablar de la campaña electoral esta semana otra vez. Pero es que entre medias ha sucedido un acontecimiento, y me voy a centrar esta vez solo en Valencia, un acontecimiento que, claro, dijimos la semana pasada en este mismo espacio del martes. Oye, habrá que estar muy pendientes porque por un disputado puñado de votos, pues puede cambiar las alianzas de gobierno tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en la Comunidad Autónoma. Y entonces hay todavía un bloque muy importante de indecisos que van a decidir en el último momento, y lo que sucede en la campaña electoral pues puede tener alguna relevancia a la hora de influir en ese gran bloque de indecisos. Y mira por dónde, aparte de la matraca de ETA, de que si Bildu esto, que si Bildu aquello, que ya todo el día de ayer estuvieron hablando los compañeros y las compañeras aquí en la radio, y no voy a decir nada más, aparte de la matraca de ETA y de Bildu, por en medio, en cuanto a actualidad política en campaña electoral, se cuela que es el centenario de la coronación de la Madre de Dios. Hala, yo ya me voy. Vale, ya te puedo decir, sí. Y resulta que, con gran alborozo, los fieles y creyentes valencianos, pues, cual poseídos por la misma euforia que los rocieros con su Virgen del Rocío, pues como todos los años, más en este que nunca, pues claro, se abalanzan a besar el manto de la Verche, como todos los años, más en este que nunca, repito, que estaban de aniversario de centenario. Y mira por dónde el alcalde, señor Ribó, no viene. Manolo, que no ha venido el señor Ribó, que le han puesto falta. Uy. Claro, y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que no deja de ser un acontecimiento, que para los que vivimos en Valencia y la contorná, que se dice aquí, pues no deja de ser un acontecimiento. Bueno, pues un acontecimiento más. Oye, pues los que sean católicos, creyentes y practicantes, pues que se lo disfruten, y aquí paz y por gloria, entran directamente en campaña electoral. Entonces, se enarbola por el Partido Popular, por Ciudadanos y por Vox en Valencia la bandera de que la ausencia del señor Joan Ribó en el centenario de la Verche no es prácticamente un insulto a los símbolos valencianos, Madre y mía. se llega tan lejos como a prometer por parte del Partido Popular en la ciudad de Valencia por la señora Catalá, que es su candidata, y además esto ratificado por el señor Mazón, que si salen elegidos se va a promulgar una ley Ja, de Valenciana, no me jodas. una ley de la Generalitat Valenciana de símbolos valencianos, para evitar que este tipo de faltas de respeto por parte de las instituciones se vuelvan a producir a los símbolos valencianos. Y claro, ya la tenemos montada, querido Manolo. Y por eso quería hablar de esto, por eso quería traer este tema aquí Es hoy. decir, un símbolo va a ser la Mare de Déu.
Hombre, claro que sí, tú. ¿Y de todos los valencianos? Claro que sí, tú. Eso es una ley de obligado cumplimiento para Y, todas las instituciones y que los deberán estar presentes rindiendo homenaje. Ya me imagino yo a la señora Pilar Lima, candidata a la alcaldía de Valencia de Podemos, teniendo que rendir sentido homenaje casi que genuflexo y de rodillas a este símbolo de la valencianía de pro, que en realidad lo que nos retrotrae es directamente al nacionalcatolicismo. Ya sí, me imagino yo las multas a la revista Jo Blanco cuando sacaron aquel ejemplar en el año 79 mira, haciendo, lo diré, mofa, bufa y escarnio de las fallas, ¿no? Multados bajo Amadeu una Fabregat me segunda. suena de aquellos, tontos. Amadeu Fabregat, ¿te suena? Sí, claro. Entonces, ya me imagino yo a quien pretendiera remedar y hacer escarnio de semejante cosa, multada o multado por una ley Mordaza 2 en relación a los símbolos de la valencianía nacional católica, a través, como digo, de una ley de obligado cumplimiento de la Generalitat Valenciana, que tendrá su capítulo de infracciones, su capítulo de sanciones, como todas. Es decir, de pronto el nacionalcatolicismo, que en realidad impera desde siempre detrás de las celebraciones, independientemente de la creencia de cada cual, que por supuesto es muy respetable, de las celebraciones en torno a la Cheperudeta, a la Mare de los Desamparats, pues se convierte en caballo de batalla en primera fila porque el señor John Ribó no ha ido. Es decir, este es el nivel Maribel. ¿Qué quieres que te diga? En Sí. campaña electoral, pues tenemos que por un lado tanto darle caña a Pedrito el Guapo con el tema de que está pactando con Bildu y fíjate Bildu que presenta 7 candidatos a sus listas electorales convictos, confesos, condenados, lo que se les olvida decir es que han cumplido la pena, impuesta por delitos de sangre y que es perfectamente legal que puedan presentarse como cualquier país del mundo en donde tú ya has pagado tus cuentas con la ley por mucho delito de sangre que tengas. Y por tanto que esto puede suponer, puede volverse en contra del Partido Popular, este discurso, y de Vox, bueno, Vox no tanto, pero del Partido Popular, porque, como digo, al final son discursos tan cogidos por los pelos que lo que pueden es precisamente provocar una mayor movilización a tu favor de tus propias filas en aquellos sectores que estaban más desmovilizados o más desmotivados. Y lo mismo puede pasar con meter a la Verge en campaña, a la Mare de Déu. ¿Por qué? Pues porque es curioso, pero salían al mismo tiempo este fin de semana de las muchas encuestas que siguen saliendo ahora en campaña electoral ya. Pues una de las encuestas que salía era todos los que van a votar, que parece que va a ser un montón por primera vez porque cumplen 18 años. Y entonces, entre las encuestas salía un dato muy diferenciador de Valencia con el resto de España. Y es que mientras en el resto de España había una sorprendente o no tan sorprendente inclinación de la gente que va a votar por primera vez en esas elecciones municipales y autonómicas hacia Vox, como lo oís, No me... ¿Sí? hacia Vox, en Valencia, esa inclinación mayoritaria de los nuevos votantes por alcanzar la mayoría de edad o haber alcanzado recientemente, se inclina no por Vox, sino por Compromís. Con lo cual, ¿dónde está la identificación con los signos valencianos? En la cheperudeta de los 50.000 que fueron a pegarse allí porque el Phil besara el manto de la Verche a ver si le traía suerte, o la identificación con la valencianía de pro, joven y moderna es un mensaje con el que Compromís ha conseguido conectar, ya no ahora, sino desde hace tiempo, con las nuevas generaciones. Y por tanto, pues, en fin, en la alcaldía de Valencia, Ribó es claramente el enemigo a batir. De hecho, se pretendía un cara a cara en el debate que ha habido ya un primer debate entre los candidatos al Ayuntamiento de Valencia. En el debate en cuestión, pues, es gracioso porque hay una foto en Valencia. A ver, Carlos, que te he perdido un rato. Hay una Sale. foto, repite, ¿hay una foto dónde? Porque se ha cortado un segundo. Sí, en Valencia Plaza, es un medio de comunicación para los que no viven en Valencia propio aquí, bueno, financiado por la Confederación Empresarial Valenciana Sí, principalmente,
para Sí. que nadie se haga engaño, pero que un poco hace, bueno, pretende presentar una Valencia aparentemente más modernita, más cosmopolita y tal, ¿no? O sea, el PP versión moderna, ¿no? Y pues hay una foto de todos del debate, se produjo en una emisora de radio muy famosa que no voy a mencionar, a nivel estatal, con todos los candidatos, pero en la foto sale el candidato de Vox, el candidato de Ciudadanos, Sandra Gómez del Partido Socialista, la señora Catalá del PP y John Ribó. No sale Pilar Lima de Podemos. No me pregunte por qué, pues no está en la foto. Yo No le sé si... pregunto por qué no sale. La excusa puede ser que no tiene presencia en el ayuntamiento ahora y ya le han hecho un debate con los candidatos con presencia municipal. De momento no tiene, pero es Esto es. candidata a las elecciones. Si el debate es para el futuro, no con el pasado, debía Claro, pero estar yo encima. traigo más que la foto, no Mm, solo para subrayar este sesgo de cómo a nivel de política local, mm. siempre hablamos, yo siempre suelo hablar de política nacional y pocas veces hablo de política local y hoy me apetecía, me han dado pie, ya te he dicho que me lo han dejado votando, para hablar de política local. Ya Pero es punto a tu favor porque las elecciones están discutiéndose en clave nacional. esto es, Es, esto es, esto es. Entonces me apetecía más hablar en términos locales, ¿no? Mm. Y el titular de Valencia Plaza, en ese todos contra Ribó, que es lo que se está vendiendo hasta la fecha, es Gómez se interpone en el pretendido cara a cara de Catalá con Ribó. Sandra Gómez no es cualquiera. Sandra Gómez manda mucho en el ayuntamiento de coalición entre Compromís y Partido Socialista Mm. Valenciano, es la segunda a bordo, de hecho, del alcalde, Mm. es una tía que ha demostrado tener mucha personalidad en muchas ocasiones, aunque para algunas cosas, bueno, pues en la línea autoritaria del Partido Socialista también, todo hay que Es del decirlo. Partido Socialista y va en línea. Es decir, Claro que sí, claro que sí. En fin, cuento esto porque los otros mantras que se están ventilando vamos a ver, después del lío, de la polémica artificial y con fines estrictamente electorales, en la que se pretende contaminar o ensuciar la campaña electoral en Valencia con el asunto de la Mare de Déu de los desamparats, mm, y que se les puede acabar volviendo en contra si, bueno, pues precisamente eso no hace más que, en todo caso, dar votos a los que ya tenían convencidos el Partido Popular y Vox y Ciudadanos, pero no le quita votos, sino que por el contrario puede provocar una reacción más favorable o corriente de simpatía contra el señor Ribó, pues es algo, o a favor del señor Ribó, perdón, es algo que vamos a ver el día 28, pero son estas insustancialidades que de pronto se convierten de forma intencionada en los temas de los que hay que hablar por narices, porque 4 señores de marketing lo han decidido en ciertos gabinetes de campaña de ciertos partidos y tienen una serie de redactores jefe y editores jefe de distintos medios de comunicación que les van a hacer de caja de amplificación, pues son cosas de las que al final se acaba hablando. Y como nos preguntábamos la semana pasada de qué se va a hablar en esta campaña electoral tan reñida, en particular en Valencia, pues esta es una de las cosas de las que se va a hablar y veremos si con el resultado pretendido o le va a salir el tiro por la culata, que es perfectamente posible, porque el otro asunto que es... Pero se me ocurre una pregunta antes de que entres en el otro asunto. sí, A ese trapo de la Mare de Déu del Samparach y su adscripción política y social, ¿han entrado también los candidatos al trapo o solo es un debate entre algunos medios de no, comunicación? no, 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 ¿Han no. entrado Vamos al a ver, trapo los propios no, candidatos? no, no han entrado al trapo. Son declaraciones en la misma Plaza de la Verche, delante de la catedral, grabadas por televisión, tanto de la señora Catalá como del señor Carlos Mazón. Pero después ha continuado el debate, es decir, ha contestado. Hombre, claro que ha continuado, claro que ha Esto que, continuado, claro que ha continuado el porque es debate. El debate una cosa que no sigo y me perdonarán los oyentes de Radio Clara, este tío no sigue estas cosas que son de actualidad importante en Valencia. Pues no, hay cosas que... Hombre, ¿cuánto va a durar? Yo no lo sé. Lo que quieran ellos es tirarlo. Evidentemente, Ribó ha dado ya por respuesta, prácticamente. O sea, a las largas, bueno, Sería que una... no, que a ver, que es un acto muy bien, muy respetuoso con el acto, pero que no hay ninguna obligación institucional de acudir. Y Y que además es un no acto, debe. en todo caso, religioso. Además no debe, como alcalde de todos los Sí, valencianos y pero bueno, valencianas, no debe de ir a un acto de una pero confesión. hemos hablado muchas veces, esto me recuerda el pasado blavero del Partido Popular en Valencia
y de toda la infiltración que hubo cuando fallece González Elizondo y su partido, el Blaverismo, que además tenía muchas conexiones justamente con la Confederación Empresarial Valenciana, pues se diluye y es prácticamente absorbido por el Partido Popular, pero esas ideas están ahí. Es decir, la apropiación de los símbolos valencianos de un cierto valencianismo folclorista construido sobre el himno, sobre la bandera, con la franja azul. Sí, el Valencia Club de Fútbol. Claro, Ahora, y sobre todo construido como oposición, es decir, como negación del otro, es decir, como negación de lo catalán, ¿no? Entonces, porque está construido como negación de lo catalán principalmente, y esto incluye las guerras del agua, las luchas lingüísticas, en fin, no me voy a remontar más lejos porque todos nuestros oyentes y oyentas se lo saben de memoria en cuanto tiren un poquito la vista atrás, pero sí que permite volver a ver cómo esos estigmas blaveros perviven y se utilizan incluso sin ningún empacho en campaña electoral en pleno 2023 por parte de los que pretenden gobernar no solamente la ciudad de Valencia, sino toda la comunidad autónoma, ¿no? Tú has dicho al principio qué nivel. Claro, qué nivel Maribel, por eso lo cuento. Como el hecho de que todavía se repita el otro mantra, este ya no en clave municipal valenciana de la ciudad de Valencia, sino a nivel o en el nivel autonómico, que es el mantra, igual que antes hablábamos del mantra ETA, Bildu y demás, a nivel nacional, pues a nivel autonómico se repite constantemente el mantra de las comisiones de Francis Puig, el hermano, ayudas percibidas, perdón, no comisiones, sino ayudas percibidas, por parte del hermano de Ximo Puig y el supuesto escándalo lo diré, de financiación irregular supuesta, ¿no? A través del hermano de Francis Puig, ¿no? Del hermano de Ximo Puig, Francis Puig. De hecho, es más, el PP ha anunciado un buen platillo también en una señal evidente de que esto se produce porque estamos en campaña. Pues ha anunciado que va a llevar a la Fiscalía las facturas que presuntamente Puig pagó a su hermano sin ningún tipo de contrato. Es decir, hay un material disperso que con el objetivo, que es una estrategia clásica de todas las elecciones, que es enfangar al contrario con acusaciones de supuestos escándalos de corrupción, habían mantenido en un perfil bajo el Partido Popular durante un tiempo y que ahora ha decidido desenterrar, ¿no? Yo qué sé, a mí lo que me gustaría que me expliquen, yo ya conozco el botánico, ahora, por favor, ¿me explican ustedes, señores del PP, si van a gobernar con Vox o no? Pues claro, si yo como simple elector... Si quieren gobernar, no les queda otro remedio que gobernar con Vox, lo digan o no, porque pueden gobernar con Vox fuera, prestándoles apoyo. Podrían gobernar con un gobierno en minoría, pero con un apoyo cerrado o no tan cerrado, pero fuera del gobierno, como hace... Pero si en Vox han hecho declaraciones ya que se acabó el apoyar desde fuera y que a partir de ahora, si sus votos son necesarios, quieren estar en todos los gobiernos, sean autonómicos, municipales o nacionales, es decir, que no van a estar más ayudando sin nada a cambio. Eso han dicho ellos. Ya veremos, porque dependerá de lo que saque Vox en cada territorio. También dijeron lo mismo cuando salió elegida la señora Díaz Ayuso en Madrid en 2019 y al final se quedaron fuera del gobierno apoyando desde fuera. Con lo cual, ¿por qué? Porque han estado haciendo de pagafantas. Es lo que han estado haciendo. Pero a mí la pregunta que yo tengo que hacerle no se la tengo que hacer a Vox, al que no tengo nada que preguntarle. Vale. Yo se la tengo que hacer al Partido Popular, creo que como elector, posible elector, si decido ir a votar, en la circunscripción valenciana, creo que tengo todo el derecho del mundo a saber de los señores del Partido Popular, sí, antes de ir a votar, en caso de que el Partido Popular necesitara los votos de Vox para gobernar, tanto en la Alcaldía de Valencia como en otros ayuntamientos, como en la Comunidad Autónoma Valenciana, van a aceptar la imposición por parte de Vox
de que entren obligatoriamente en el gobierno o en los gobiernos municipales y autonómicos respectivos. Yo creo que esto es la pregunta definitiva que tendrían que exigirle todos los candidatos de todos los partidos políticos de la izquierda al Partido Popular que contestara antes del día 28 de mayo. Y Pero, que no la contestarán, pues que no la contesten, pero que les obliguen a posicionarse un día sí y otro también. Y no que al final el debate público en medios de comunicación sea el de si Joan Ribó va o no a rendir pleitesía y genuflexión a la Mare de Déu dels Desemparats, Verge de todos los valencians, como si todos los valencians fueran católicos y además practicantes, cosa que no es real y no es verdad, y o que si el Valencia baja segunda o no baja segunda, si se acaba el campo de fútbol o no se acaba el campo de fútbol, cosa que importará mucho a los valencianistas, pero nos importa muy poco a todos los que no somos valencianistas. Dicho lo cual, ya os habéis enterado que no soy del Valencia Club de Fútbol, lo cual creo que interesa bastante poco, pero lo cuento como otra butaz más de las muchas en las que se enzarzan los candidatos en hacernos perder el tiempo a los presuntos electores y que, sin embargo, ocultan las verdaderamente importantes. ¿Hay alguna resolución judicial contundente o concluyente sobre la posible responsabilidad de Ximo Puig en el asunto de las ayudas a su hermano Francis Puig? ¿Sí o no? Pues si no la hay, que de momento, hasta donde yo sé, no la hay, pues entonces este no puede ser un argumento de campaña. Puede ser un argumento de especulación. Que los políticos hacen de todo porque hay que decir de todo y recurrir a todo. a la Ya. Pepe y la masa vale, porque está desinformada y esto le sirve de argumento y de reforzar sus No, posiciones. pero quien esté en medios de comunicación con un mínimo de responsabilidad pública y desde luego los responsables políticos del resto de formaciones, Hoy lo lo que menos. tienen que tener, lo que deberían estar todo el tiempo recordándole a quienes se salen por la tangente y no hacen otra cosa que meras maniobras de distracción para confundir al electorado, es dejar las cosas claras. ¿Usted con quién va a pactar? ¿Con quién no va a pactar? ¿Qué va a hacer usted con el agua? ¿Qué va a hacer usted con Cataluña? ¿Qué va a hacer usted con la financiación autonómica? Claro, estas son las cosas verdaderamente importantes en un territorio. Pues hablemos de eso. Pero mientras tanto, como eso seguramente es un ideal, un sueño absurdo de quien todavía cree en la responsabilidad pública, tanto de los medios de comunicación como de los responsables institucionales, pues probablemente la realidad es muy diferente y vamos a tener que seguir soportando durante 15 días más este desfile de despropósitos como el reciente que hemos sufrido con la Verge dels Valencians, con la Mare de Déu dels Desemparats. En fin, nos pillen confesados. ¿Qué le vamos a decir? Yo no se me ocurre nada más que decirte, solo estaba pensando, volviendo un poco atrás a la posición de Vox con respecto a los gobiernos municipales autonómicos o de todo tipo, insistir en lo que han declarado y sobre todo en los precedentes. Han dicho que su modelo es el de Castilla-León. Es decir, aunque sea hacer el ridículo como lo hace su vicepresidente de Castilla-León, que está allí para hacer el... ¿Se puede decir gilipollas en esta radio o no? ¿A quién le vas a llamar gilipollas? Lo decía por si se podía decir. Estaba hablando del vicepresidente, ¿no? Está haciendo allí eso, pues. Sí, digamos que está haciendo el tonto. Sí. Pero claro, el tonto con un alcance importante, quiero decir. Claro, por eso es tan importante que se responda públicamente a la pregunta de si el Partido Popular va a aceptar la exigencia de Vox para que en el caso de que necesite sus votos para gobernar, Vox entre en sus respectivos gobiernos. Porque, ¿qué va a hacer Vox en el gobierno del Partido Popular de la Generalitat si consiguen ganar y consiguen gobernar y tener suficiente número de votos para poder gobernar? Conjuntamente, por ejemplo, se me ocurre, con el derecho civil valenciano, por ejemplo, cosa que choca frontalmente con su modelo de Castilla-León, ¿no? Es decir, las especialidades forales existen en otros territorios de la piel de toro. No todo es Castilla-León, no todo es Salamanca, ni todo es Valladolid. Existen, y en particular en el Mediterráneo, existen no solamente con carácter histórico, sino con carácter eficaz, consagrado y reconocido en un estatuto de autonomía que ha sido convalidado
en el Tribunal Constitucional. ¿Qué va a hacer Vox? ¿Cargárselo? ¿O son unos pintamonas? Ah, bueno, ya la respuesta se la dejo a la gente, que la hagan ellos. Tal, pero claro, ellos a lo mejor son unos pintamonas. Pero claro, unos pintamonas dentro de un gobierno del Partido Popular, pues también pueden acabar pintados los del Partido Popular que tengan que cohabitar con ellos, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que esta explicación es esta pregunta y su respuesta son las más importantes de toda la campaña electoral en estas elecciones, ¿no? Porque es evidente que Ciudadanos desaparece, es evidente que el PP pega un subidón, pero también es evidente que lo pega porque se come literalmente entero a Ciudadanos, ¿no? Cosa que por otra parte era previsible. Antes eran 3, ahora son 2, pues claro, eso tiene que ir a parar a algún lado, ¿no? En esa dinámica de comerse los votos de Ciudadanos, pues están todas las cosas la, la, la polémica artificial creada en torno al centenario de la Merche, ¿no? Con Joan Ribó, pero repito, la pregunta clave es esa. Y mientras esa pregunta no sea respondida antes del día 28 de mayo, pues la gente, como tristemente ocurre tantas veces, va a ir a votar ciega, sin saber lo que vota ni por qué lo vota. Sobre todo quienes estuvieran pensando, tal vez no en esta radio, pero no estoy hablando solo para la gente que escucha esta radio, estoy hablando en general sobre la sociedad en Valencia. Y he puesto el ejemplo de Valencia porque es el que nos toca más de cerca, como podríamos coger otras situaciones locales, como la de Cataluña, que seguro que nuestros compañeros en Barcelona nos lo contarán con mucho más detalle estos días, o como pueda suceder en otros territorios españoles, en Andalucía y en otros sitios, ¿no? Bueno, Andalucía no, porque no tienen autonómicas, pero sí municipales recientemente. Está ahí en juego si el PSOE mantiene la plaza de Sevilla o no mantiene la alcaldía de Sevilla, entre otras cosas. Como sea, lo importante es separar la paja del grano. Entonces, nos sepultan con paja, con polémicas artificiales, con polémicas construidas a golpe de titular, para ocultarnos el grano. Y el grano es lo que verdaderamente debería importar en unas elecciones, suponiendo que alguien todavía siga creyendo que sí, que hay mucha gente que sí, en que desde las instituciones se pueden cambiar las cosas importantes. Que bueno, esto es solo discurso que dejaremos para otro día. Muy bien, Carlos, pues para otro día dejamos también el programa, así que la semana que viene o la siguiente volvemos a hablar. Claro que sí. ¿Te parece? Perfecto. Pues nada, ahí seguimos en la brecha y mucha salud para todas y todos, que falta nos hace. Salud.